Hola a todos, estamos en una nueva edición del Noticiero de los Gigantes, una edición especial, una semana importantísima para el mercado. Hoy Demasiado. vamos a explicar o a hablar sobre el impacto que tienen las tasas de interés en los mercados. O sea, recordemos que la semana anterior en el noticiero mencionábamos que estábamos pendientes precisamente de la decisión de la Reserva Federal en cuanto al incremento de las tasas de interés. Al final del día no hubo mayor sorpresa en cuanto a esa decisión, se Ujú. suben 0,25% y el mercado estalla. ¿Por qué estamos viendo Total. o cómo interpretamos esa vela verde que estamos viendo en la pantalla? Sí, total. Entonces ya vamos a ver más a fondo por qué las tasas de interés son tan importantes y por qué todo el mundo está pendiente, pero para ir al análisis técnico, entonces, como mencionaba Juanes, esperábamos un movimiento bajista más extendido, ¿cierto? Esperando una decisión más fuerte por parte de la Fed, no se da, ¿cierto? Por el contrario, entonces encontramos esta vela verde de poder. Entonces, Uf, hay una cosa, veníamos en un escenario bajista, ¿cierto? Haciendo máximos cada vez más bajos, estamos en ese escenario bajista y esta vela de poder nos lleva a creer que podemos cambiar ya de estar bajistas, ¿cierto?, a estar alcistas. Entonces, para que esa hipótesis se cumpla, tienen que haber dos cosas. Uno, la vela de poder, listo, ya la cumplimos. Y dos, ujú. que una vez la próxima semana abra el mercado, esta línea de tendencia superior que antes nos evitaba subir, ahora nos ayude como un piso a subir, ¿cierto? Antes era una Ujú. resistencia que ahora se Y el convierte en un soporte. soporte. Entonces, digamos, si bajamos, digamos, y buscamos, digamos, un retroceso, que ese retroceso simplemente rebote y suba ahí. Entonces, digamos que esos son los dos puntos claves desde la parte técnica para el SPY y esperemos a ver qué sucede. Realmente yo me siento optimista, bullish. Sí, es que a partir de esa decisión, ¿cierto? La Fed en este momento está en un momento bastante delicado. Sí, Sabemos que si no le ponen freno a las tasas de interés, pues la inflación va a seguir y muy probablemente vamos a ver evidenciado esto en assets que pueden ser inflacionarios como muchos de los tickers que tenemos en el mercado. sí, es que como para que lo entendamos de manera más clara, el tema de las tasas de interés, veámoslo como, sabemos que el mercado tiene periodos de contracción, ¿cierto? Donde se está Ujú, contrayendo, se está haciendo más pequeño y otros de liberación o de expansión donde se hace más grande, ¿cierto? Entonces, las tasas de interés son como la llave, ¿cierto? Que maneja el grifo. Entonces, si las tasas de interés están muy altas, significa que estamos cerrando el grifo. ¿Cierto? ujú. Entonces se está contrayendo. Si las tasas de interés están bajas, estamos abriendo el grifo. ¿Por qué? Simplemente porque si las tasas de interés son más baratas, incentiva que la gente preste dinero porque es más económico prestar, las empresas, hasta uno gasta más, ¿cierto? Claro, hay dólares por todas partes. Exacto, hay dólares por todas partes, entonces incentiva, ¿cierto? O sea, esa expansión, las empresas prestan para crecer, etcétera. En cambio, Ujú. si las Los cerramos, estímulos, los estímulos económicos que los tenemos como ejemplo claros durante pues, la respuesta del COVID. exacto, exacto, exacto. Y si la cerramos, pasa lo contrario, se vuelven más caros los préstamos, entonces empiezan a recoger todos esos dólares que hay en el mercado, se empiezan a irse, a guardarse, ¿cierto? Los inversores piensan en guardarlos en el Más banco, en defensivos, bonos, ¿cierto? tomar menos Entonces, riesgos. eso ¿por qué importa? Porque sabemos que estamos combatiendo la inflación y la inflación es simplemente, pensémoslo de esta manera, ¿cómo lo explicaríamos? ¿Cómo explicaría la Como inflación, Juanes? oferta, yo creo que nos podemos ir a oferta y demanda Ujú. básica, que simplemente sabemos que si hay muy poquitas cosas de un asset, ¿cierto? Digamos que si solo hay $100 en circulación, pues cada uno de esos dólares va a tener más valor, ¿cierto? De que si tenemos 200 o 300 o 1000 o 1 millón, que es lo que ha estado haciendo la Reserva Federal desde como respuesta al COVID. O sea, cuando nosotros pensamos en dinero, muchas veces pensamos que es el billete físico o la moneda, pero al final del día esto es simplemente un número en un computador. Así Sí, de sencillo, donde alguien tiene el poder de simplemente subir el numerito. ¿Qué pasa cada vez que se sube ahí el numerito mágicamente si eso no está soportado por
assets duros, que antes recordemos que los dólares estaban resguardados en oro, ya no, ya simplemente están resguardados en la confianza en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando eso pasa, cada uno de los dólares que antes estaba en circulación pierde más y más y más valor en el tiempo. Entonces, claro, para ir a comprar y que lo vemos tan reflejado Ujú. en la gasolina, un ejemplo claro, antes un galón de gasolina si valía $2, ya puede valer $4. Entonces, para comprar lo mismo, en este caso un galón de gasolina, se necesitan el doble de dólares en Exactamente. muy poco tiempo. Y ahí es donde está que la Fed está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque entonces Correcto. tenemos una economía golpeada por el COVID, una economía golpeada por las cadenas de distribución, una economía golpeada por las tensiones en Rusia, precios subiendo. Entonces, es una economía golpeada. Uno. Dos, los precios están subiendo, entonces tenemos más inflación porque, ¿cierto? Están subiendo los precios. Ujú. Básicamente eso es. Y el valor, consecuentemente, el valor del dólar pierde, el valor del dólar en el tiempo No está retiene el bajando. valor, ajá, no Exacto, no, retiene no el retiene el valor valor. real. Entonces, ¿qué puede hacer la Fed? Entonces dice, pues, si yo subo las tasas de interés, controlo la inflación porque van a haber menos dólares. Entonces los dólares van a ser más escasos y van a subir de valor porque van a estar más escasos, por así decirse. Cierto, pero entonces, ¿qué pasa si yo aprieto la economía? Si yo le pongo esa cadena, pues le pongo Eh, una cadena a una economía débil, ¿cierto? Entonces ujú. me Se puede arriesgo. caer. Exacto, me arriesgo a que haya desempleo porque las empresas no tienen para sostener sus nóminas, no pueden pagar sus créditos, ¿cierto? Deudas. Propiedad raíz, los individuos, desempleo, si cierran empleo, si cierran empresas, desempleo. Si hay desempleo, tal vez la gente no puede pagar las deudas que tiene sobre una casa, tienen que hacer default. Y entonces vemos cómo toda la Un economía dominó. se empieza a caer, Ujú. se cae, se desploma. Y el otro escenario, ¿qué pasa entonces si las subimos, si las bajamos, si no las subimos? Pues sigue subiendo la Continuamos inflación, inflación. lo que me estoy ganando, lo que me están pagando, me alcanza cada vez menos para comprar las cosas que ya compraba antes, ¿cierto? Entonces, mi tiempo, el valor de mi dinero está bajando y yo no lo puedo controlar, ¿cierto? Y también Correcto. trae, digamos, efectos para la economía muy graves. Entonces, por eso también la decisión de la Fed fue muy tibia. ¿Sí? Durísimo. Fue muy tibia, por así decirlo. Ellos, como dándoles tal vez el beneficio de la duda, tienen planeado otros 6 incrementos en el transcurso del año, pero si vos vas a la siguiente imagen, estamos en un momento histórico. Acá estamos viendo rápidamente el índice de precios de los productores que tiene correlación con la inflación, bueno, el movimiento es parecido. Pensemos en este gráfico simplemente como que te En da rojo está un el precio de indicio, la inflación, ¿no? Ajá. eso, que te da como los niveles de inflación real y en blanco o el color más claro Que tiene como están una las tasas zona. de Ujú. interés. Entonces vemos como desde los 70 tenemos una relación bastante marcada entre las dos métricas, ¿cierto? Y por primera vez acá en el 2022 vemos esa diferencia tan grande entre las tasas de interés por el punto 5 y el índice de precios de los productores cerca al 15, cercanos a niveles históricos acá, pues que ya los vimos sobre 20 en los 70. Entonces, estamos en fase en fases nuevas, en terreno desconocido. Ujú. Tocará ver cómo responde la economía, cómo responde el mercado, cómo se va viendo el impacto en los consumidores y en los productores. Y tal vez lo que yo esperaría es que en el transcurso, en los próximos incrementos que tienen planeados, creo que tienen que ser más agresivos. De pronto ahí jugar con el tiempo de irlo subiendo, de pronto que el cambio de la No inflación, sea me tan refiero, no abrupto. sea exacto, que no sea de 0,25 a 5 de uno, sino que, y tampoco creo que tengan tiempo de esperar hasta los 6 periodos, ya miraremos, sino de pronto en la próxima reunión incrementar, subirlas un 0,50, ser más agresivos o 100 puntos. Sí, total. Yo creo que como para concluir la idea es, entonces, ¿cómo afecta el tema de las tasas de interés los mercados y por qué reaccionaron de una manera alcista o pueden reaccionar de una manera bajista? Pues claramente ya lo vimos, es si las tasas de interés se suben mucho, pues va a ser más difícil que
la economía esté en expansión, ¿cierto? No son Sí. amigos. Entonces, se piensa que esos tickers de crecimiento, muchas acciones les va a costar más seguir creciendo o mantener ese crecimiento. Entonces, si Ujú. bajan, pues van a poder seguir creciendo. Entonces, como fue una decisión por ahora no tan fuerte, digamos, eso puede haber sido una de las razones por las Total, cuales vimos el rally alcista. Y ya bastante alcista. queda, Sí, queda de cara a esperar a ver qué otras decisiones toman, cuándo las van a seguir subiendo y cómo va a afectar el mercado, ¿cierto? Pero yo creo que es una realidad innegable. La inflación la van a tener que controlar y la forma de controlar la inflación es esta. O sea, sí, o no la que hay conocemos, sí, Sí, o la más efectiva, ¿cierto? correcto. Entonces, la más directa. Entonces, nada, quedamos pendientes. Ese es el análisis de las tasas de interés y su importancia en el mercado y en la economía. Espero les haya gustado. Si tienen dudas, nos cuentan. Si hay algún tema de finanzas o de economía que quieren que revisemos, lo vamos a estar haciendo acá en los noticieros también. Y nada, gracias. Listo. Chao.